Buenos días, mi nombre es Cris María Araujo. Mi grupo está conformado por Hermilet Yepes, Marilyn y mi persona, Cris María Araujo. Mi grupo le vamos a hablar sobre la textura y estructura de los alimentos. La textura es la propiedad sensorial que se percibe al tacto, especialmente en la boca, que influye en propiedades como la dureza, la suavidad, la viscosidad y la cohesividad. La textura tiene varios tipos: dureza, fuerza necesaria para deformar el alimento; viscosidad, resistencia de un líquido a fluir; cohesividad, grado de deformación del alimento de otra superficie; elasticidad, capacidad de recuperación de la forma tras aplicar una fuerza. Ahora les voy a hablar sobre la estructura de los alimentos. La estructura de los alimentos es la organización física de los componentes de un alimento, que determina su textura. La estructura puede ser molecular, como un gel, o macroscópica, como una emulsión. Como una emulsión. Los niveles de estructura de los alimentos pueden ser analizados en diferentes niveles: microestructura y macroestructura. Las microestructuras incluyen la disposición de las moléculas y las partículas a nivel microscópico. Macroestructura se refiere a la disposición de los componentes a nivel visible a simple vista, como la forma de las células, los espacios a las interconexiones. Mi nombre es Hermilet Yepes y voy a hablarles sobre la estructura de los alimentos. La estructura de los alimentos se refiere a cómo están organizados sus componentes, tanto de forma natural como resultados del procesamiento. Esta estructura puede ser intrínseca, como en los tejidos vegetales y animales, o prefabricadas, como en alimentos procesados. La estructura de los alimentos influye en su apariencia, textura, sabor y valor nutricional. Los principales componentes estructurales de los alimentos naturales y procesados son moléculas biológicas, carbohidratos, proteínas y lípidos. El procesamiento puede utilizarse para desarrollar estructuras más complejas en alimentos como el helado, que es una emulsión sólida de grasa láctea, que contiene burbujas de aire, hielo, azúcar y cristales de grasa, o la estructura airada de pan y de pasteles. Algunos ejemplos de estructuras de los alimentos son fibrosos, que serían la carne, frutas y verduras; en los carnosos, que serían frutas y verduras; embriones encapsulados, que serían cereales y legumbres; y en los fluidos, que sería leche y jugos. En los alimentos procesados tenemos las texturas prefabricadas, como serían el pan, las galletas y los productos lácteos. Y en las estructuras alteradas, que serían las conservas y alimentos enlatados. En resumen, la estructura de los alimentos es crucial para entender cómo se forman, cómo se digieren y cómo afectan en nuestro organismo. La comprensión de las estructuras de los alimentos es importante para la ciencia alimentaria, la nutrición y la salud pública. Por acá tengo esta infografía que nos dice que cada alimento tiene una estructura específica por naturaleza. Esto le da su forma característica, desde el color, el olor, el tamaño y el sabor. También implica su composición nutricional. Cada alimento contiene agua, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales. Además, tienen pigmentos, saborizantes y compuestos bioactivos. Todo este conjunto de alimentos está organizado de diferentes maneras para darle a cada alimento sus características particulares. Conocer las estructuras que componen a los alimentos nos ayuda a mejorar nuestra dieta, porque así sabemos cómo están organizados los nutrientes, qué tan accesibles son para nuestro organismo, combinarlos mejor para tener una dieta equilibrada, cómo cocinarlos para que sean más saludables. Estudiar la estructura de lo que
de lo que comemos ha impulsado a la tecnología de los alimentos a fortificarlos, haciéndolos más nutritivos, reducir antinutrimientos, que los componentes bioactivos estén más disponibles. Mi nombre es Marilyn Jiménez y yo le voy a hablar sobre la clasificación y estabilidad de los coloides. Muchos alimentos son sistemas coloidales, es decir, mezcla de partículas microscópicas entre 1 a 1000 nanómetros de una sustancia están dispersas uniformemente entre otras sin asentarse. La estabilidad de estos coloides es crucial para la calidad y vida útil de los alimentos. Estos se clasifican en soles, geles, emulsión y espuma. Los soles son partículas sólidas dispersas en un líquido, como por ejemplo la salsa, la sopa y la leche. La estabilidad. Pueden ser estables debido a la repulsión electrostática entre las partículas o a la presencia de polímeros que recubren y evitan la aglomeración. Los geles. Son un líquido disperso dentro de una red tridimensional, son semisólidos. Entre los ejemplos que tenemos la gelatina, la mermelada y el yogur. Las características: tienden a tener alta viscosidad, elasticidad, capacidad de retener líquidos. La gelificación implica la formación de una red que inmoviliza la fase líquida. En este caso, ¿por qué? Cuando tenemos una gelatina, entendemos que ella tiene una textura elástica, pero al entrar en calor a una cierta temperatura, ella se disuelve, o sea, se vuelve agua. Estabilidad. La concentración de sales y la presencia de agentes gelificantes influyen en su formación y estabilidad. Dependen de la fuerza y la tensión de la red. Factores como la temperatura y el pH, interfieren también en estos casos. La pérdida de agua es señal de una inestabilidad. Cuando una mezcla, en este caso, por ejemplo, la gelatina, se entra en calor, ella está perdiendo agua. O en este caso también tenemos la mermelada. Cuando ella tiende a tener mucho tiempo, ella va perdiendo agua. Esta es una señal de una inestabilidad. La emulsión son gotas de un líquido dispersas en otro líquido, como por ejemplo la mayonesa y la mantequilla. La mayonesa tiende a tener aceite en agua y la mantequilla agua en aceite. Características: textura cremosa y homogénea. Requieren un emulsionante. Estabilidad. Una molécula con una parte afín al agua y otra al aceite, con proteína a los fosfolípidos, para estabilizar la interfaz entre dos líquidos. Estabilidad. Los principales mecanismos de desestabilización son el cremado, sedimentación, floculación y coalescencia. El cremado son las gotas dispersas en la parte superior o inferior debido a la diferencia de densidad sin fusionarse. Sedimentación. Similar al cremado, esta es similar al cremado, pero las gotas se asientan en el fondo. La floculación. Las gotas se agrupan sin fusionarse, formando agregados más grandes que pueden cremar o sedimentar más rápido. Y la coalescencia, las gotas fusionan, lo que llevan a la separación de las fases. Espuma. Son burbujas de gas dispersas en un líquido o sólido. Por ejemplo, la cerveza y el helado. Sus características son baja densidad,
textura ligera y suave, aumento de volumen. Tiende a tener una estabilidad. Las espumas son inherentemente inestables y tienden a colapsar. Los principales mecanismos de desestabilización son la desproporción, coalescencia, ruptura de la película, entre otros. Las más relevantes en este caso fueron la desproporción. Las burbujas y el gas difunden a las burbujas grandes, lo que las hace crecer y romperse. La coalescencia. Las burbujas se fusionan formando burbujas más grandes y eventualmente colapsando la espuma. Y por último, la ruptura de las películas. Entre las burbujas se adelgazan y se rompen, causando el colapso. Muchas gracias.